Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá en Nogoyá compartiendo esta jornada con ustedes. Bueno, me toca la parte económica, política, viendo un poquito qué puede llegar a pasar con el sector de ganados y carnes, pero también adapté un poquito la presentación que tenía en función del título de la jornada que está acá en Entre Ríos, como agregando valor a los terneros, que es un tema que realmente a mí me gusta mucho y vengo de familias de criadores, soy veterinario y siempre sabemos que el sector de cría, el que tiene la vaca, es el último furgón de cola del tren, ¿no? En donde normalmente, salvo en determinados periodos, que son los menos, el criador es el que paga las consecuencias de las ineficiencias de los otros sectores también. Ese es el que menos precio recibe. Todos sabemos que el productor es tomador de precios, perdón, no es formador de precios, sino que toma, y el último que toma el precio es el creador. Entonces, salvo excepciones, que algunas las vamos a ir mencionando acá, normalmente el productor de cría es el que menos tiene, el que está atado también por una cuestión climática y productiva, que tiene que salir a vender terneros en forma estacional desde febrero, marzo, abril, mayo, que es cuando ya el campo no nos da más, no tenemos más pasto, y hay que salir a vender en el momento en que todos salen a vender con los precios más retrasados, ¿no? Entonces, este es un tema que a mí me gusta mucho tocarlo también. Y bueno, dado esta jornada, lo adapté un poquito acá para ver qué alternativas podemos dar. Siempre habida cuenta, y esto lo decimos y lo repetimos, no hay un campo igual a otro. Acá no vengo a dar una receta porque no la hay. Ningún campo es igual a otro, ningún establecimiento es igual a otro, por más vecinos que sean, por más tipo de campo que sea, uno tiene capital para poder invertir, otro tiene el personal, me falta el personal, tengo el tractor, no tengo el tractor, tengo mixer. Es decir, cada uno tiene que adaptar un poco las circunstancias a lo que uno tiene. Entonces, un poco la idea es dar lineamientos de lo que se puede llegar a ver, acorde también lo que veíamos hoy en el campo con esta mañana, ¿no? Entonces estamos en un sector que tiene como características también es que tiene una dinámica de precios completamente independiente a la economía en general. Nunca podemos decir nosotros que el precio nos va a seguir subiendo acompañando la inflación. No, el precio de la ganadería, el precio de la carne es independiente y está formado por la oferta y la demanda. Es clarito, acá no hay, salvo en la época de Moreno, en donde tenía un poder de intervención mayor porque había un rodeo importante en el sector, es independiente a la toma de decisiones que puedan llegar a implementar los gobiernos. De hecho, hace 2 o 3 años que estamos con restricciones a las exportaciones, con 7 cortes que no se puede exportar, que un determinado tipo de que no se puede exportar, y estamos con casi récord de exportaciones. No quiere decir que no influya a veces sobre el precio, pero hoy estamos también en momentos donde el precio puede estar estacionado por 6 meses, 8 meses, 10 meses, hasta 18 meses el precio de la ganadería ha estado tranquilo y pegar un rebote de 50% en un mes. Entonces está tranquilo y sube escalones. ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que nos pasó con los novillos en el precio allá en fin de enero, principio de febrero, y la otra vuelta la veía por televisión, la primera vez en mi vida que veo que gracias a la carne no sube más la inflación. Al fin alguna vez teníamos que, por lo menos que los periodistas lo reconozcan, ¿no? Entonces, con todas estas cuestiones, vemos que hoy el criador es el que más fue impactado por el tema de la sequía. Acá hubo un condicionamiento muy grande que repercutió no solo en lo productivo, sino en términos de precios, que fue la sequía. Y la sequía en muchos lugares terminó recién para el 25 de mayo, que es donde llovió muy bien y se puede decir que terminó. Acá estaba hablando con productores ayer que hace 3 años que vienen con una sequía tremenda. Entonces, con el tema de la sequía impactó fuertemente e impactó más que nada en el precio del ternero. El precio del ternero, el precio de los productos que vende el criador fue el que más resintió el tema de la sequía, puesto que por un lado todo ese ternero
todos esos precios que veíamos con respecto a hace un año atrás, y esto es a mayo de este año, el ternero subió un 30% contra una inflación del 100%, la vaca buena subió el 40% contra la inflación del 110, 120, o sea, la vaca manufactura a marzo subió 18%, la conserva nada, mismos precios que un año atrás, y la vaca preñada un 10%, es decir, todo lo que el criador viene sufriendo en estos momentos fue por pura y exclusivamente de la sequía que hizo que todo aquel productor primero empezara a vender terneros más temprano y más livianos, y todo aquel que compraba ese ternero no lo compre porque el hecho no tiene pasto para dónde ubicarlo. Pero ahora bien, nosotros decimos que sí, subió un 30%, pero cuando actualizamos a valores constantes el precio del ternero, el ternero hasta el año pasado, hasta la sequía, era reserva de valor. Que esto ocurrió a partir del mayo del 2020, cuando empezaron series de restricciones gubernamentales a imponer a la economía que no podemos comprar determinados activos, que muchos de los productores hacían y hacemos que cuando vendíamos una jaula de novillos, lo primero que hacíamos, en vez de tener pesos en el campo, empezamos a comprar terneros como reserva de valor, comprábamos vaquillona preñada como reserva de valor, y se puede ver muy bien en esta serie de gráficos como a partir de mayo del 20, toda la línea celeste venía muy por encima de lo que subía el gordo, es el consumo liviano, que es la curva colorada, subiendo por encima y teniendo hasta precios de hasta 1,40 el precio del novillo del año pasado. El año pasado estaban complicados los feedloteros porque comprar un ternero era 1,40 del precio de venta. Y esto no era porque el negocio uno tenía expectativas que el negocio iba a dar, sino que antes de tener pesos, reitero, compraba un ternero. Bueno, la sequía trastocó todo esto. Ya el precio de ese ternero dejó de ser reserva de valor porque nadie va a comprar un ternero, nadie va a comprar una vaquillona preñada si no le puedo dar de comer. Y el único que salió a comprar terneros a partir de ahí fue el feedlot, en donde hoy tenemos un nivel de encierre de los más altos de los últimos años. Entonces, cuando llevamos estos precios a valores constantes, ese ternero que hoy estaba, a fin de mayo, primeros días de junio, estaba a 480 pesos, en mayo del año pasado, ese precio del ternero tendría que estar valiendo hoy 700 pesos. Seamos justos también, no me gusta ni ir ni de un lado ni a otro, sino tratar de ser lo más imparcial posible. El precio del ternero subió un 30% contra mayo del año pasado, sabiendo que en mayo pasado eran los precios más altos que habíamos tenido en los últimos años, ¿no? Fijémonos cuáles a precios constantes, como durante el 17, 18 y 19, el precio a precios constantes, un ternero valía 370 pesos, y a partir de las restricciones que decía, o cuando empieza a subir la inflación, o cuando empieza a ser reserva de valor el precio del ternero sube a 500, 600, 600 y pico de pesos. Bueno, hoy estamos casi un 30% abajo con respecto al promedio de los precios más altos. Lo mismo pasó con la vaquillona preñada. La vaquillona preñada, también reserva de valor, empieza a subir a precios constantes de 120, 130, 140 mil pesos a 200, 270, 290 mil, casi 300 mil pesos, tocando el pico de lo que era mayo del año pasado, los 357, pero hoy tenemos vaquillona preñada en 180, 190 mil pesos. Es un nivel de precios que no se condice con lo que viene ocurriendo, y cuando lo evaluamos contra una inflación del 100% nos come y nos destruye la renta por un lado. Y lo mismo pasa con el gordo. A precios constantes, el precio del gordo que no sigue este lineamiento de la inflación, fíjense cómo va, sube a escalones, se estabiliza, sube escalones, se estabiliza. Cuando toca precios máximos el año pasado, porque era un nivel de oferta más escaso, porque los feedlots se habían vaciado y se ocurre, cuando se establecen precios que empiezan a plancharse, que es lo que está ocurriendo en estos momentos también, un precio del gordo que tocó su piso, pegó de golpe el salto en enero-febrero de casi un 50%, y ahora estamos estabilizados
contra la inflación del 7, nos come márgenes y es lo que está empezando a pasar acá. Entonces, el gordo subió 60%, el ternero invernada 60% en 2 meses, subió 30% en un año, hoy el feedlot está en el momento, o por qué los feedlot están en estas ecuaciones. Entonces, un poco para adaptar la charla a esta presentación y a esta jornada, uno de los planteos, y muy bien hablaban hoy en el campo, de lo que se puede hacer de producción es empezar a plantear en diferentes escalas y en función de lo que sea cada establecimiento. Eso no digo, no son recetas, es empezar a plantear planteos de recría eficiente. Recría eficiente nosotros llamamos armar todo un plan de producción forrajero, alimenticio, con reservas, con suplementación, con lo que se pudiere armar, tendiente a no salir a vender ese ternero de destete, febrero, marzo, abril, estacional, que tengo que salir a vender el 70% en producción y después ver lo que hago para llegar hasta el año que viene, ¿no? Con pasturas, con verdeos de alta producción y alta calidad que nos permitan una mayor flexibilidad en nuestro negocio productivo, en nuestro planteo productivo, reteniendo ese ternero y pudiéndolo llevar a un novillito liviano, un novillito de recría y venderlo después de 7 meses con 280, 290, 270 kilos en una época de contraestación allá en septiembre, octubre, noviembre. Y en nuestro caso somos sumamente, nos jugamos mucho por estos planteos de recría, que son planteos sumamente, es la clave de estos planteos, es poder hacer una recría eficiente en donde los terneros producen más kilos, sus costos de alimentación, de mantenimiento son menores, y acá hay nutricionistas que saben mucho más que yo y no me voy a meter en este tema, pero hay 2 aspectos fundamentales y claros. Uno es todo el aspecto nutricional y sanitario, el ternero tiene que estar impecable en temas de sanidad y alimentárselo muy bien, en donde el secreto para que la recría sea eficiente es tener un engorde entre 500, 600, 700 gramos por día con una alta carga de terneros en el campo. Si uno quiere empezar a hacer planteos de recría intensiva eficiente que mejoren un poco la rentabilidad y que nos salga de este esquema tan inflexible que es la cría, tiene que pensar armar cada uno en sus distintas escalas planteos que nos permitan tener muchos terneros por hectárea, con ganancias de por lo menos 500, 600 gramos por día. Si uno no va a lograr esos 500, 600 gramos por día, es mejor a veces vender el ternero. La clave es tener terneros que vayan ganando kilos. Entonces, la ganancia clave la ganancia diaria, es la clave. ¿Por qué? Porque si nosotros, no tenemos, y estos son casos de campos que nos han tocado lograr, en donde uno podía tener una buena ganancia diaria de 500, 600, 700 gramos y tener ese ternero o ese novillito de 270, 200, 300 kilos y después, si lo quieren se vende, si el campo tiene infraestructura y lo puede ingresar a un feedlot en el corto puede tener un feedlot para terminarlo a campo. Lo que sí no se puede hacer es no tener una ganancia de 500 gramos, sino 200, 200 y pico de gramos, porque se nos va a alargar toda esa curva de segunda, esa curva colorada, se nos va a alargar la recría. El ternero no va a terminar en el campo y no digamos nada si nos entra en un segundo invierno, sobre todo que nos achica la carga en el campo, vamos a tener menos animales y vamos a tener una rotación de capital mucho más lenta en un contexto inflacionario, en un contexto de altas tasas de interés. Una curva como la de abajo es casi fundición para aquel productor que lo quisiera hacer. Entonces, nuestros planteos, y de vuelta, esto es un modelo de un productor, lo que nosotros planteamos es un ternero de destete de 170 kilos, en donde pueda ir hasta 270, 280 kilos, en donde uno pueda llevar 6 cabezas de ternero, 5 o 6 cabezas de ternero por hectárea, y esto se hace con buena
forraje, con un buen nivel de suplemento, de verdeos, con un buen nivel de pasturas, en donde tengan estas 500 gramos por día y se puedan ser vendidos en 280, nos puede dar un margen con estos precios de una rentabilidad de 10-12% superior en los próximos, estos 6-5 meses, que nos mejora la actividad y nos permite planteo flexible. Esto es sumamente, dos cosas, es sumamente, no digo fácil de hacer, se puede hacer, se puede implementar, pero también hay que tener el ejercicio del productor, que no todos los años son iguales. Si vos me decís, el año pasado hacer un planteo de este estilo, en donde teníamos un precio del ternero mucho más elevado, decíamos no nos conviene. En este momento en donde el ternero de invernada no vale y vale más el gordo, bueno, es una buena oportunidad. Y ahora vamos a ver un poquito las expectativas que vemos nosotros para este segundo semestre y por qué haber retenido terneros o comprar terneros en este momento puede llegar a ser un buen sistema de producción. Y acá lo que teníamos, de vuelta para mostrarlos y medio por encima, estos planteos de recría intensivo se tienen que hacer sobre campos medianamente buenos, no son para hacer sobre campos de cría de pelo de chancho, bajos inundables, no, el ternero precisa calidad, el ternero precisa un buen nivel de nutrición y forraje, pero se pueden hacer sobre campos agrícolas, pasturas de alfalfa o un muy buen nivel de verdeos, o sobre campos ganaderos mejores, que cuando venía acá por la ruta vi un par de establecimientos haciendo recrías intensivos, con lo que se hablaba de parcelas casi diarias o cambiándolos, con muchos animales por hectáreas y con un buen nivel de manejo también. Lo que sí nosotros planteamos con distintos niveles de suplementación. Acá tenemos haciendo verdeos de verano, pasturas de alfalfa, base festuca, raigrases, con silo de maíz o con silos de grano. Lo que sí empezamos a analizar con distintos niveles de producción de kilos de materia seca por hectárea es: si utilizamos una hectárea agrícola, le vamos a implementar y vamos a costearle ese costo de oportunidad de un campo agrícola. Y lo estamos haciendo contra 1.200 kilos de soja, 12 quintales de soja como costo de oportunidad. Y si es en un campo ganadero, vamos a utilizarlo contra 80 kilos de carne en nuestro análisis, ¿no? Entonces, para ver un poquito el costo del kilo de materia seca en función de los distintos, en función de los distintos modelos productivos, nos se termina dando que aquellos sistemas base pastoril son los más eficientes y los más baratos en producir que contra sistemas de recría intensivo, de silaje, que yo digo el silo de maíz es espectacular porque nos tapa todas las ineficiencias que no sabemos hacer a veces en el campo. El manejo del pasto es mucho más difícil que el manejo del silo, pero nos permite un sistema pastoril de altas cargas con alto nivel de ganancia diaria y suplementación, planteos eficientes, planteos flexibles que nos permiten entrar o salir en algún momento y salimos de esa cría tan inflexible que a veces nos vemos en momentos de tener que vender porque se nos acabó el campo. Veamos un poquito cómo vemos hoy. Esto es lo que les quería mostrar así como planteo, ¿no? de este sistema y de agregado de valor. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y ahora sí un poquito más con la temática de este año y lo que vemos para este segundo semestre ganadero, en donde de vuelta, hoy por hoy, la sequía complicó todo. La sequía, lo que les decía anteriormente, hizo que ese ternero de invernada dejara de ser de reserva de valor y suba un 30%. Por otro lado, tenemos un altísimo nivel de faena a nivel nacional. Hoy ya estamos casi en 1.200.000 cabezas por mes. Estamos casi, el acumulado en el primer semestre es un 12% más de faena. Una de las características que tiene el sector de la cadena de ganados y carnes es que se faena, todo lo que se faena se consume y ajusta por precio. A mí
me causa gracia cuando dicen aumentó el consumo o por la crisis económica cayó el consumo de carne. No, el consumo de carne cae porque cae la faena. Entonces, hoy el consumo de carne en Argentina subió 5 kilos con respecto al año pasado, pero como no estamos en una crisis económica mayor que el año pasado y se aumentó el consumo de carne, no, se consume más carne porque se faenó más animales. Entonces hoy estamos con un nivel de faena altísimo, 1.200.000 cabezas, se está apuntando a las 14 millones de cabezas en el año. Esto va a ser uno de los años más importantes de los últimos 10, me atrevo a decir. Y cuando hay mucho nivel de faena, ajusta por precio. Esto es oferta y demanda, es el mercado más claro y más transparente que existe. Entonces tenemos, cuando hay poco nivel de faena, el precio tiende a subir. No es tan así porque hay que evaluar después qué tipo de categorías las faltantes, si falta el novillo, si falta el feedlot, si aumenta la vaca o qué categoría, por eso es importante analizarlo. De vuelta, segundo punto, por efecto de la sequía, 5 minutos, ok. Por efecto de la sequía hay un nivel altísimo de encierre de los corrales. Hay 2 millones de cabezas encerradas y solamente en los años de sequía hubo más de 2 millones de cabezas encerradas. Nosotros evaluamos mucho y hacemos mucho este seguimiento de este número porque la hacienda que sale del corral es la que nos marca los techos del precio de la hacienda, es la que nos marca el precio de máximo o el precio que paga. Es aquel precio que cuando sube mucho el precio salen los diarios. Subió la hacienda. ¿Por qué? Porque empieza a escasear el precio de la hacienda del feedlot. Y hoy los feedlot están completamente ocupados. Porque hubo una muy buena relación del ternero de invernada contra el ternero, contra ese novillo, que es la suba grande que tuvimos allá en febrero. Tenemos muy buenos niveles de exportación hoy por hoy. Creo que ya estamos en los últimos 12 meses 950.000 toneladas. Yo me atrevería a decir que capaz que este año, a pesar de las restricciones, vamos a llegar al nivel del 1.000.000 de toneladas, pero con precios muy bajos. China es el 70 al 80% de las exportaciones y China en el último año está estoqueado, está pagando valores de sus compras mucho más barato que el año pasado. El año pasado eran $6.000, hoy está en $4.500, $4.000. Es decir, está pagando, tenemos muy buen volumen con poco valor y encima con un tipo de cambio atrasado. Esa es la otra variable. Entonces el precio del productor que está recibiendo por esa vaca es nada. Uno de los motivos por los que China está pagando, porque Brasil volvió al mercado y porque Australia le está comprando de vuelta. Ese precio bajo de la vaca, lo que le venía comentando, y el gran problema que hoy tiene la exportación es el atraso cambiario y la brecha. Acabo de leer justamente que el precio del novillo en Argentina es el más caro de todo el Mercosur. Y nosotros nos vale $3 y pico. Sí, nosotros no lo vemos. Lo que pasa es que está cotizado contra 270 pesos. Y menos, diría, descontémosle las retenciones. Sí, el exportador tiene que comprar ese novillo a $3 y pico, $3.50 el kilo vivo, pero el productor no la ve. Entonces, ese tipo de cambio hoy por hoy es la gran complicación que tiene todo el sector de exportación. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros para estos semestres, para este segundo semestre? Y mucho por indicadores sectoriales propios, nosotros tendemos a decir que el precio del gordo va a estar tranquilo por este segundo semestre. Vamos a ver cómo evoluciona un poquito el tema de los niveles de encierre, pero lo vemos muy tranquilo porque los corrales están con altísimo nivel de encierre y nos va a dar un futuro de tranquilidad en los precios. Sigue muy alto el nivel de faena y esto va a seguir alto a lo largo de este año. Los precios de China van a ser bajos y siguen siendo bajos, está sobreabastecido. Precio de la vaca por el piso, puré de vaca hemos tenido este año, lo que les mostraba hoy, subió un 20% con respecto al año pasado. Y el precio del ternero, esta es la única clave que hoy vemos para este segundo semestre, es que empieza a entrar por un lado en una etapa de menor oferta por contraestación, porque los terneros se vendieron en el primer semestre, y que al llover empezó a crecer, llovió, no nos vino el pasto, pero estamos viendo que
en cuanto empiece a venir el clima a ayudar un poco, las lluvias y los campos se acomoden y que el precio, que el campo permita tener más pasto, el precio del ternero va a tender a subir. De hecho, en la última semana ya empezó a mover. Subió 20 pesos, 30 pesos, pero tiene margen para correr. El precio del ternero tiene margen para correr. Ahora bien, la gran pregunta que nosotros nos hacemos, y es la que puede llegar a hacer que haya un cambio en estos valores de la hacienda, es qué va a pasar con el tipo de cambio. Y esa es la gran duda que hoy tenemos. Las reservas y la macroeconomía dicen que el tanque de combustible que tiene el Banco Central está en rojo, ya están con la reserva marcando, ¿no? Y no sabe hasta dónde llegamos. Pero también tenemos un ministro de Economía que es candidato a presidente. Hay que ver esa negociación. Hoy una devaluación implicaría un salto de precios con una inflación más del 10%, 15% mensual, y es lo que el gobierno hoy no quiere hacer. Pero bueno, es la gran duda que nos plantea para este segundo semestre. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Porque si el tipo de cambio no pasa nada, es el planteo anterior. Si llega a mover y en función de la devaluación, por un lado va a impactar en el nivel de encierre más adelante. Todavía no, están ocupados, pero ¿qué es lo que hace una devaluación? Mañana sube el maíz, mañana sube la soja, mañana sube todos los granos, sube el costo de la alimentación y los corrales tenderían a vaciarse más adelante, septiembre, octubre, noviembre. El nivel de faena va a continuar alto, esto lo vemos y no va a cambiar independientemente de un tipo de cambio en otro. Sí va a cambiar y va a impactar sobre los precios de exportación, va a impactar sobre lo que es los precios internos, pero por tipo de cambio. El precio de la vaca es volumen por precio por tipo de cambio, así que China va a seguir pagando barato, pero con un tipo de cambio va a tender a aumentar. El precio del ternero por oferta estacional es lo que les venía comentando anteriormente, y el precio del novillo podría ser traccionado en función de la exportación, que mejoraría un poco ese tipo de cambio. Ahora bien, ¿qué es lo que planteamos nosotros y vemos para este fin de año o principio del año que viene? Y es un poco ver a largo, con los faros largos, y que nos genera buenas expectativas para el sector. Todo indica que va a haber un cambio de gobierno que sería más amigable con el campo. Este nivel de la macroeconomía es insostenible con el tipo de cambio, con brecha. Tendería a haber menos restricciones a las exportaciones, y esperemos que el clima ya empezó a acompañar que haya una normalización. Ahora, si hay un sinceramiento de las variables económicas y hay un tipo de cambio de 350, 320, no esto que estamos teniendo, pero un achicamiento de la brecha, esto va a favorecer todo lo que es el tema de exportación, el precio de la vaca, el precio del novillo de exportación, va a llevarlo para arriba. Le va a impactar negativamente a los corrales. Esto es así, porque lo que decía recién, hay que evaluar esa ecuación, ¿no? Todavía. Pero estamos viendo una suba del ternero, por un lado, y suba de los granos, tendería a que los corrales no estén ocupados como están ocupados ahora, lo cual vemos que cuando los corrales se empiezan a vaciar, el precio de la hacienda va a subir a futuro, que es lo que pasó el año pasado. Empezó a bajar en octubre, noviembre, diciembre, en enero y febrero pegó el salto, por lo cual va a haber un menor nivel de oferta proveniente de los corrales. Los precios de exportación de China no los podemos decidir, no sabemos, pero va a mejorar el precio de la vaca porque tipo de cambio, lo que les venía comentando recientemente, y sí lo que se va a evaluar es una suba del precio del ternero el año que viene, porque la sequía complicó tanto que hay un nivel de oferta, los tactos han fallado muchísimos, va a haber menos cantidad de terneros nacidos este año y va a haber menos terneros disponibles para hacer el año que viene, por lo cual el precio del ternero va a subir. Se habla de entre 1 millón y 1,5 millones menos de cabezas. Y a su vez, por último, ¿qué es lo que hace el productor? ¿Qué es lo que hacemos los productores cuando empieza a verse y a plantearse un cambio de escenario? Y empezamos a retener hacienda. Guardemos terneras, guardemos vaquillonas para entorar, a guardar. Y una mayor retención de animales hace que la oferta de faena en el corto plazo disminuya, por lo cual vamos a ver
menor oferta de feedlot, menor oferta por retención de vientre, menor nivel de faena, el precio tendería a subir subido al tipo de cambio. Entonces, vemos una buena expectativa para estos momentos como consecuencia de un futuro mediato de más de 6 meses. Bueno, lo que les comenté, el riesgo climático, y ya a modo de ir terminando, las exportaciones andan muy bien. Hoy la coyuntura es crítica, no me quiero negar a que la coyuntura es crítica, porque vemos un nivel de precios de la hacienda tranquilo y estabilizado contra una inflación del 8, y esto nos va a comer rentabilidad de acá a este segundo semestre. Es así. Va a permitir, hoy por hoy es el negocio del engorde y fundamentalmente de la ternera, que la pagamos más barata que un ternero. Entonces, son expectativas, pero el precio de la hacienda va a ir perdiendo contra la inflación. No es momento de tener hacienda improductiva en el campo. Es preferible a veces vender ese animal y manejar la plata de alguna manera con los asesores bancarios que hay, con los jefes de cuenta, pero tener una hacienda improductiva, una vaca de regular estado o un ternero que no me gane kilos, es preferible a veces es venderlo. Pero si nosotros tenemos campo y hay capital de trabajo, no tengo dudas que hoy es el momento para entrar en la ganadería. Es el momento de invertir, si hay campo y si hay disponibilidad monetaria, obviamente. ¿Por qué? Porque los terneros están baratos y ya de hecho empezaron a subir. Pero lo que hoy está muy regalado es el precio del vientre. Hoy el precio del vientre está a la mitad de lo que tendría que estar valiendo. Entonces, en un contexto que se plantea de estas situaciones, es el momento de ingresar. El productor siempre tratamos de ingresar cuando está caro. Es una característica que tenemos. Cuando esa vaquillona vale $1.000, $1.200, estamos todos queriendo comprar esa vaquillona. Y tendríamos que aprender a veces de los inversores, de los brokers y todas estas cuestiones, que cuando está caro venden. Y cuando está barato compran. Nosotros hacemos al revés porque tenemos el sentimiento en la ganadería y el sentimiento en la vaca, que no queremos vender una hacienda que nos crió y nos costó tanto tiempo llevarla, pero a veces tenemos que tomar decisiones más pensadas desde lo económico y desde el negocio en sí. Y hoy es un muy buen negocio, un buen momento para estar ingresando. Bueno, a modo de resumen y a finalizar, presente complicado, no somos ajenos a lo que está viniendo y de lo que va a venir en los próximos meses, pero un futuro promisorio con cambio de expectativas y que va a haber una baja oferta ganadera para las distintas categorías. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Federico Santangelo.